Analicemos en profundidad el arte de Blue Lock. En este video vamos a desmenuzar punto por punto el manga de Kaneshiro, entendiendo qué hace su dibujante y cómo logra lo que hace. ¿Qué onda, gente? Yo soy Max, dibujante profesional especializado en manga, y el objetivo de esta serie de videos es entender conceptos y técnicas que envuelven al manga, para poder estudiar y aprender de manera consciente del arte de los mangakas profesionales. Sin perder más el tiempo, comencemos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, como siempre, una pequeña intro con respecto a lo que es la obra en cuestión, en este caso Blue Lock. Esta intro va a ser cortita y decir que este es un manga muy completo, muy complejo y muy intenso. Va a abundar mucho la palabra intenso e intensidad en este video, porque justamente lo que hace Yusuke, el dibujante, es utilizar cada elemento visual del manga para reforzar y expresar todo el tiempo esa intensidad, ese sofoco que tiene el arte de Blue Lock. Pero bueno, quería dejar eso en claro. Vamos a empezar por los trazos como siempre. Y ya acá empezamos a ver mucho caos, mucha intensidad. ¿Caos en qué? En lo que son las líneas. Porque el tipo lo que hace es utilizar muchas líneas todo el tiempo. Tenemos trazos para lo que es la figura, tenemos contornos muy gruesos y desprolijos, y tenemos también una infinidad de trazos finitos para hacer lo que es el tramado. En este caso, por ejemplo, en este panel de Ego tenemos lo que es el sombreado, que está delimitado con una línea, un contorno de trazo negro. ¿Para qué? Para delimitar lo que es luz y sombra. Por dentro, por todo lo que es la parte sombreada, va a utilizar una trama predeterminada, gris, y por encima lo que va a hacer es trazar lo que son tramas manuales, con líneas, con una pluma. Entonces como que refuerza, digamos, esta intensidad de este panel con una doble trama. Si nos fijamos, no es un arte prolijo, sin embargo se entiende todo. Es muy caótico, pero es entendible, es un arte claro, porque justamente lo que hace es jerarquizar. Si nos fijamos, todo el tiempo los personajes tienen diseño simple, pero tienen presencia, tienen muchos contornos gruesos que se compensan con lo que son los espacios vacíos en blanco. Lo que siempre digo es que, por ejemplo, los dibujantes, cuando quieren camuflar, digamos, su falta de dominio de dibujo o su falta de anatomía, por ejemplo, lo que hacen es cargar los dibujos de muchos elementos para camuflar, como digo, estas falencias. Y por el contrario, un dibujante que sintetiza y simplifica líneas y nos tira, por ejemplo, trazos más sueltos, eso significa que tiene un dominio muy alto de lo que es conocimiento de anatomía y dibujo en general. En este caso, Yusuke utiliza un dibujo cargado, pero no es porque no sepa dibujar. Al contrario, en este panel, por ejemplo, vemos un dibujo mucho más despojado de elementos, más sintetizado, más sin embargo es un arte muy hermoso y tiene un dominio muy alto de lo que es figura y obviamente estilización. Pero bueno, ¿por qué digo que el tipo acá en este caso carga mucho los dibujos si el tipo sabe dibujar? Justamente para transmitir esa presencia, esa intensidad, esa fuerza que tienen los personajes, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, acá tenemos, a Nagi, y donde más va a aplicar lo que son las tramas y trazos sucediendo es obviamente en los rostros, pero por sobre todo en los ojos. Los ojos son muy densos, tienen una mirada muy penetrante, muy profunda, y lo logra justamente con esta cantidad de trazos que tira a la hora de tramar y de remarcar, digamos, lo que son los contornos y figuras en sí. Lo hace adrede, esto de sobrecargar, para expresar aún más los sentimientos de los personajes. Como sabemos, Blue Lock es muy intenso, hay mucho drama y los personajes son como pasionales, ¿no? Y por ejemplo acá tenemos a Kunigami, que es uno de los diseños que más me gusta, honestamente, porque acá se refuerza aún más esto que digo, de realzar lo que son las miradas potentes. ¿Por qué? Porque tenemos un contraste muy fuerte en lo que es el pelo
que está, en este caso, obviamente en el manga es color blanco, entonces se ve vacío, se ve despojado de elementos y hace mucho contraste con lo que es la parte sombreada de su flequillo, porque tiene como un pelo eh, muy voluminoso, ¿no? Entonces, obviamente, al tener tanto pelo, justamente eso lo que hace es generar sombra. Entonces tenemos esa división entre el espacio vacío de lo que es el pelo como tal y la sombra que refleja, que proyecta, perdón, dicho pelo, dicho peinado. Acá, por ejemplo, lo podemos apreciar aún más. Fíjense lo que es el espacio vacío en blanco y la cantidad de sombras que tenemos proyectadas por su pelo voluminoso. Honestamente, Kunigami me parece uno de los diseños más preciosos, más potentes. Y de hecho, el anime también lo hace muy bien. Logró, digamos, plasmar este detalle que parece mínimo, pero que le da mucha cadencia, mucha potencia al personaje. Me encanta. Otra cosa, o sea, todo lo que veamos ahora, todos los elementos que veamos son justamente para potenciar esta efervescencia que tienen los personajes, esta sed de victoria, de gol, de intensidad. Perdón que utilice la palabra, pero creo que es la más correcta para expresar lo que el mangaka quiere transmitir con este arte, con este manga. Pero bueno, como decía, si nos fijamos, utiliza mucho este recurso que me parece totalmente hermoso, que es en los planos cerrados, en los primeros planos de los rostros de los personajes, que tenemos miradas intensas, las potencia aún más, como utilizando lo que es un tramado de gris, pero dejando en blanco la pupila. Eso lo que hace es intensificar aún más la mirada. Lo va a hacer muchas veces, es un recurso muy utilizado y la verdad que le queda muy bien. O sea, dan miedo los personajes. Cuando se ponen en modo egoísta, fíjense lo que es, cómo transmiten, parecen ojos vivos. Me encanta. Y de hecho, el anime también lo hace muy bien. O sea, logra plasmar, digamos, lo que es la mirada de los personajes. Otra cosa que me utiliza mucho es, por ejemplo, mostrar también el aura. El aura que también intensifica lo que es los sentimientos de los personajes. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con estos manchones de trazos más gruesos que parecen como pinceles, como brochas, que van como dejando ahí partes desgastadas. Y lo que hace esto es generar como aún un volumen más grueso, más pesado de lo que son los contornos, que ya de por sí son gruesos, y le dan más volumen, más peso al dibujo como tal. Lo va a hacer muchas veces, es un recurso que utiliza bastante, es un agregado aún más a lo que es las líneas caóticas que ya de por sí tienen un montón de detalles. Y aparte de eso, lo que va a hacer, si nos fijamos, que es un recurso que también utiliza bastante, son manchas blancas y líneas blancas al estilo cinéticas para potenciar aún más los momentos de los personajes, su euforia. Escenas de acción. Bueno, acá tenemos aún más líneas pasando porque además de todo lo que vimos, que ya de por sí los personajes son un caos de líneas por todos lados, tenemos también, se agregan las líneas cinéticas y también estas ráfagas de la trayectoria de los movimientos de los personajes, ¿no? Las ráfagas blancas estas. Sin embargo, como digo, es caótico, sí, pero es claro, es entendible. ¿Por qué? Porque Yusuke lo que hace es jerarquiza las líneas. No todas son del mismo grosor, sino que las que son menos relevantes, como por ejemplo los fondos y las líneas cinéticas, son finitas. Son muchas, sí, pero son finitas. Pero donde pone el foco es en los personajes, que me los carga de trazos más gruesos. Entonces ganan peso visual. Es algo simple, pero funcional, que utiliza muy bien este mangaka. Además de todo esto, lo que quiero recalcar es que ya de por sí hacer un manga es difícil, pero siento que esto es para mí, ¿no?
Hacer un manga de deportes es aún más complicado, más complejo, más desgastante a nivel mental, porque todo el tiempo tenés que estar pensando coreografías y escenas diferentes de acción, de distintas jugadas, y tenés que como que ser muy creativo y evitar, digamos, ser justamente repetitivo. Entonces para mí siempre tiene un plus más lo que es los espocones, por ejemplo. Pero bueno, veamos por ejemplo acá este panel. Tenemos, como decía, una cantidad de líneas caóticas, pero justamente Yusuke lo que hace es darle foco o darle prioridad, jerarquizar a lo que es el rostro, digamos, de Isagi. ¿Y cómo lo logra? Dándole peso con los contornos negros. Le da más tinta negra a los elementos que a él le interesa, ¿no? Que en este caso son ojos, nariz y boca, porque nos da obviamente un poco más de negro, de volumen negro en lo que son las fosas nasales, después en las encías de los dientes y después tenemos lo que son los párpados y cejas. Entonces, ¿cómo logramos jerarquizar un dibujo caótico? Dándole más peso a ciertas líneas. ¿Con qué? Con negro, con tinta negra. Y eso es lo que hace justamente este mangaka. Pero bueno, acá lo que decía, las ráfagas, digamos, blancas de movimiento, que muchas veces indican lo que es la trayectoria de lo que es el balón y también la trayectoria de los personajes, de dónde parten y hacia dónde están fugando, hacia dónde se mueven. Me encanta cómo trabaja. Y esto de las ráfagas, esto me encanta, porque lo utiliza solamente en ciertos sectores de manera muy seleccionada y muy correcta, porque lo aplica justamente en las partes que se mueven más, o sea, en las piernas, por ejemplo, y cadera, que es lo que más se mueve a la hora de uno cambiar de posición, ¿no? Entonces se percibe excelente cómo aparece en escena, de manera fugaz. Rin, no me acordaba el nombre. Rin. Metáfora, este es otro elemento que utiliza muy bien y muy seguido, que es justamente, volvemos, mosquito. Un segundo. Listo. Un mosquito, perdón. ¿En qué estaba? Perdón, la metáfora. Bueno, la utiliza muy bien y muy seguido justamente para intensificar lo que es los momentos, cada momento. La metáfora es un recurso que no solamente sirve, como decía, para reforzar y para intensificar, sino que también es un recurso que se utiliza para no cortar el momento, para no cortar la acción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos como ejemplo acá las cadenas que rompe Chihiri. Si recordamos bien, el tipo venía como sentido de una lesión anterior y estaba como limitado por su aceleración. No podía acelerar bien porque venía con una lesión. Entonces lo que hace Yusuke es utilizar las cadenas para representar ese límite que tiene, ese miedo que tiene, digamos, Chihiri. Entonces, en el momento en el que él decide romper su límite, tenemos acá, por ejemplo, lo que es la rotura de cadenas. El tipo se libera y puede picar a máxima velocidad y explotar. Y todo esto sirve justamente para no cortar el ritmo acelerado de las escenas de acción, porque en vez de poner, por ejemplo, a Chihiri con un diálogo interno, reflexionando y entrando en cuenta de que ahora sí puede como romper, digamos, su parámetro y su límite y puede explotar a una velocidad nueva, el tipo lo que hace es justamente utilizar la metáfora para no cortar la acción. Entonces acá ya entendemos que el tipo rompió esa barrera, rompió ese límite, ya no tiene miedo de lesionarse y ahora va perdón, y ahora va a acelerar, porque digamos es su fuerte, ¿no? Es el personaje más rápido. Pero bueno, o sea, utiliza muy bien la metáfora con ese otro sentido, ¿no? No solamente para reforzar, sino también para no cortar, digamos, lo que es el frenesí de
del momento. Composición. Acá no me quiero detener en lo que es diseño de páginas como tal, pero sí me quiero detener en lo que es la composición, porque el tipo la tiene muy clara. Todo el tiempo va a utilizar composiciones armónicas. Y me parece muy interesante porque justamente, como decía, tenemos un montón de caos en cuanto a lo que son líneas en la página, pero el tipo no solo que jerarquiza con diferentes grosores de línea, sino que también con la ubicación de los elementos en la página. Acá, por ejemplo, tenemos claramente una composición en triángulo entre lo que es el rostro de Chihiri, la pelota y sus estadísticas. Vemos una composición en triángulo perfecta. Domina tanto este recurso que el tipo hasta llega a utilizar casi composiciones simétricas, porque si nos fijamos acá tenemos es casi simétrico. Tenemos dos paneles opuestos en las esquinas, en la esquina superior derecha y en la esquina inferior izquierda tenemos dos paneles, y por lados contrarios tenemos lo que son cadenas rompiéndose. O sea, tenemos esta cadena y esta cadena, totalmente simétrico. Y después tenemos también 4 cartas y 4 cartas, que son los as. 4, 4, cadena, cadena, y tenemos panel y panel. Trabaja con composiciones casi simétricas. Me parece hermoso. Y esto se va a potenciar mucho en las dobles páginas. Todas las dobles páginas que él haga van a tener una diagramación, digamos. El tipo va a priorizar lo que es el orden de lectura. ¿Por qué? Porque sabe que se puede ir un poco más, puede jugar un poco más con lo que son las líneas, porque al ser un dibujo grande va a obviamente a exagerar los contornos gruesos y va a utilizar trazos aún más finos para lo que son detalles, pero no va a sacrificar nunca lo que es el orden de lectura. Acá, si ya vienen siguiendo mis videos, está clarísimo lo que es el sentido de lectura. Partimos de lo que es la mano de Kunigami. Vamos a bajar por todo el cuerpo a donde va a impactar la pelota, y después tenemos la pelota yendo al ángulo y terminamos en la cara de sorpresa del alemán, que no recuerdo cómo se llama, pero es una lectura muy simple. Acá lo mismo, tenemos, es que son hermosas las composiciones de doble página. Tenemos a Nai, y fíjense lo que es este orden de lectura. Fíjense esta curvatura. Tenemos lo que es el impacto de la pelota, vamos a bajar por lo que es la cabeza de Nagi. El brazo va a indicar cuál es el próximo elemento, que sería el primer plano de su cara. Y si nos fijamos, ya tenemos, fíjense qué inteligente que es esto. Nos pone el diálogo entre medio de los dos paneles para que el orden siga por este lado. Nuestro ojo siga acá. Y enseguida vamos a tener a lo que es la pelota un poco más acercada al plano, y de fondo a Nagi chiquito. Y después vamos a bajar acá a lo que es el primer plano de Reo, y terminamos en esta esquina. O sea, si nos fijamos, empezamos en esta esquina y vamos a terminar acá, pero hacemos todo un recorrido secuencial totalmente diseñado. O sea, el tipo planea muy bien las dobles páginas. Esta es súper sencilla, la puse porque es icónica, es el gol de la victoria contra la sub-20 de Japón. Pero lo mismo, tenemos 3 elementos claves, que es la pelota, la pierna que va a impactar y el nuevo elemento desbloqueado por parte de Izagi, que es la suerte, ¿no? Pero tenemos una composición simple pero funcional. Y acá, por ejemplo, tenemos algo un poco más complejo, pero lo mismo, no deja de tener un orden de lectura. Vamos a ver, tenemos el punto de impacto, que es donde golpea la pelota, y después tenemos 3 líneas que van a indicar qué leer. Si vamos para arriba, si subimos, vamos a ver a la pelota, y si queremos podemos ya leer este panel, que no es el que sigue, pero no pasa nada, lo podemos ver, que ya es gol. O sea, ya la pelota entró. Después tenemos del punto de impacto para abajo, y tenemos la pierna de apoyo.
y nos indica la reacción de lo que es Gagamaru y Isagi. Y después la del medio va a indicar el resto de paneles con el resto de reacciones de los demás personajes. O sea, son fuga para tres lados, digamos, lo que es la composición, y cada una de ellas tiene elementos que la siguen, digamos, esas tres direcciones. O sea, está totalmente craneado esto. Me parece hermoso. Pero bueno, gente, para ir cerrando vamos con el arte a color, que no sé si hay mucho para destacar, un par de cositas. Primero que nada decir que lo que son las tapas de Blue Lock me parecen una de las más hermosas que he visto, porque tienen una coherencia, porque siempre es un personaje encadenado y tenemos un color fuerte de fondo, ¿no? Pero acá, si nos ponemos un poco más interpretativos, como siempre digo, las tapas son la carta de presentación de un manga, ¿no? Y a mí me gusta cuando las tapas no mienten. Y acá ya vemos un par de elementos que estuvimos analizando anteriormente. Primero son, por ejemplo, lo que son los ojos intensos de los personajes, que es algo que vamos a ver adentro de los capítulos. Y la otra es el uso de la metáfora, ¿no? Porque están como encadenados a lo que es esta plataforma, ¿no? de Blue Lock. Entonces están siempre encadenados los personajes y tenemos los ojos que resaltan, que por lo general coinciden con el fondo, digamos. No siempre, pero son intensos, son potentes. Me encanta. En resumen, arte complejo y completo, y esto es lo que más me gusta. O sea que cada elemento, como veníamos viendo, cada elemento juega para el mismo objetivo, que es transmitir intensidad. Porque como sabemos, Blue Lock se vive con mucha pasión, los personajes son muy eufóricos, muy pasionales, son egoístas que solamente piensan en lo que es el gol y quieren ganar y ganar y ganar y ganar. Y entonces todos los elementos van a reforzar, digamos, esa pasión, ese sentimiento, esa manera de pensar incluso de los personajes, sus frustraciones, su nuevo estado de conciencia. Todo el tiempo, todos los elementos van a reforzar, digamos, el sentir de los personajes. Entonces me gusta cuando un artista es consciente de los elementos y sabe que los tiene que utilizar para un objetivo, para transmitir, digamos, en este caso, esta emoción que sienten los personajes de Blue Lock. Porque creo que es uno de los mangas que transmiten más pasión, más intensidad. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima. Adiós.